¿Cómo están, estudiantes? En este video vamos a estar haciendo una introducción a los ángulos dentro de la geometría. Estaremos dando la definición y algunos conceptos iniciales que son necesarios que el alumno entienda para poder avanzar en la materia. Entonces, primeramente tenemos la definición de lo que es un ángulo. Es la abertura formada por dos rayos que vienen a ser los lados del ángulo, que parten de un punto común llamado vértice. En este caso, por ejemplo, tenemos el lado AB del ángulo y el lado BC. Y este punto B viene a ser el vértice del ángulo. Y la abertura, por supuesto, es la que está acá entre medio, y esto por lo general se mide en grados. Entonces tenemos aquí formado el ángulo alfa. Esta viene a ser la definición de ángulos. Por supuesto que ustedes podrán encontrar otras, pero en líneas generales viene a ser esto. Entonces vamos a hablar un poquitito ahora de la clasificación de los ángulos. Tenemos primeramente lo que es un ángulo agudo. Mide más de 0 grados y menos de 90 grados. O sea, un ángulo agudo es cuando no alcanza los 90 grados, que viene a ser el recto. Entonces uno a simple vista, al mirar, nos damos cuenta que estos ángulos formados aquí, cada uno de ellos, no van a alcanzar los 90 grados porque no logra, digamos, ser recto. Entonces eso viene a ser un ángulo agudo, menor que 90 grados, en otras palabras. Luego tenemos lo que es el ángulo recto. Ángulo que mide 90 grados, se simboliza en la figura con un pequeño cuadrado donde están ubicados los 90 grados. Se dice que las líneas son perpendiculares, o sea, cuando las líneas son perpendiculares, entonces el ángulo es 90 grados. Un ángulo recto también se le llama, y como dice acá, en geometría se le suele representar por un pequeño cuadrado donde están ubicados los 90 grados. Ustedes en una figura geométrica, cuando encuentran, digamos, este pequeño cuadrado así en un ángulo, por más de que no diga 90 grados allí, entonces ya tienen que deducir de que efectivamente es un ángulo recto. Luego tenemos el ángulo obtuso, que es más de 90 grados y menos de 180 grados, o sea, cuando es más grande ya que 90 grados y menor que 180. Entonces este ángulo beta que tenemos aquí podemos decir que es un ángulo obtuso. Ustedes tienen que tener la suficiente práctica que al mirar el ángulo, digamos, ya deben identificar que se trata de un ángulo obtuso, deben saber bien el concepto, porque en los ejercicios puede dar solamente el hecho de que sea obtuso, y ustedes ya tienen que saber hacer la gráfica o comprender la gráfica. No en todos los ejercicios va a estar dado la gráfica del problema geométrico, por eso es importante que ustedes conozcan todos estos conceptos. Luego tenemos lo que es el ángulo extendido, que es cuando mide 180 grados, o sea, cuando está totalmente recostado por la horizontal, podemos decir, cuando ambos lados están totalmente en línea recta en la horizontal. Entonces eso es lo que forma un ángulo extendido, que viene a ser de 180 grados. Luego tenemos un ángulo completo, que es la circunferencia completa de 360 grados. Como ustedes saben, una circunferencia completa mide 360 grados. Entonces ahora podemos pasar a las relaciones entre los ángulos. Primeramente tenemos lo que son los ángulos complementarios. ¿Cuándo dos ángulos son complementarios? Cuando la suma de ellos son 90 grados. La suma de los dos es 90 grados. En este caso, por ejemplo, tenemos el ángulo A y el ángulo B, y podemos notar de que ambos juntos van a sumar 90 grados. Si ustedes trazan acá en la figura el ángulo recto, que viene a ser este ángulo, y la suma de A más B, a simple vista se puede determinar de que efectivamente va a ser 90 grados.
Luego tenemos los ángulos suplementarios, los que suman 180 grados. Entonces en este caso, por ejemplo, el ángulo A más el ángulo B, podemos decir que son 180 grados, puesto que se puede ver que ambos sumando va a dar el total del ángulo extendido que acabamos de ver. Luego tenemos ángulos consecutivos y ángulos adyacentes. Dos ángulos son consecutivos si y solamente si un lado de uno de ellos es también lado del otro. Estos son conceptos importantísimos que ustedes puedan manejar. Un lado de uno de ellos coincide con un lado del otro. Cuando eso ocurre, entonces se puede decir que los ángulos son consecutivos. Dos ángulos consecutivos son adyacentes si, solamente si, no tienen puntos internos comunes. O sea, para que sean adyacentes, sí o sí deben ser consecutivos. Pero no todos los consecutivos son adyacentes, sino solamente son adyacentes los que no tienen puntos internos comunes. Vamos a suponer aquí el ángulo A o B con el ángulo B o C son consecutivos, puesto que el lado OB es común, y tampoco tienen puntos internos comunes, por lo tanto también son consecutivos y adyacentes. No así, por ejemplo, el ángulo A o C, que es de 180 grados, y el ángulo A o B también son consecutivos, puesto que el lado AO es para ambos. Solamente que no son adyacentes porque tienen puntos internos comunes. Fíjense que A o C y A o B, estos puntos son comunes de ambos. Entonces, por eso son consecutivos, pero no son adyacentes. Esperemos que haya quedado claro este concepto. Ustedes lo pueden repasar, pueden buscarlo en la bibliografía, también en información en la web. Así es que aquí podemos decir entonces, como estábamos mencionando, el ángulo A o B y A o C son consecutivos, pero no son adyacentes. Fíjense, A o B y A o C son consecutivos, pero no son adyacentes porque tienen puntos internos comunes. Entonces podemos dejar el video, ir dejando para no alargar demasiado. Fíjense, tenemos ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo, o sea, son iguales. Aquí, por ejemplo, el ángulo B y el ángulo A son opuestos por el vértice porque tienen un vértice común y una abertura para cada lado, formado por dos rectas. Fíjense acá. Entonces, esos ángulos son perfectamente iguales siempre. Eso es algo que ustedes deben manejar. El ángulo A es igual con el ángulo B. Entonces, dejamos por aquí, continuamos en el siguiente. Gracias.